Hay casos que sacuden a un país entero, que obligan a la gente a mirar la pantalla del móvil con el corazón encogido, esperando noticias que tardan demasiado en llegar. El caso de Diana Kerr fue uno de esos. Durante 497 días, una joven de 18 años estuvo desaparecida. Su nombre era Diana María Kerr López Pinel. Y lo que le sucedió aquella madrugada de agosto de 2016 en un pequeño pueblo costero de Galicia es una de las historias más oscuras y perturbadoras de la crónica negra española reciente. Hoy vamos a recorrer este caso de principio a fin. Diana tenía 18 años cuando ocurrieron los hechos. Era una chica madrileña, de Pozuelo de Alarcón, alta, morena, activa en redes sociales como cualquier joven de su generación. Ese verano de 2016 estaba pasando las vacaciones en A Pobra do Caramiñal, un pequeño municipio costero de la provincia de A Coruña, en Galicia. Allí veraneaba con su madre, Diana López Pinel, y su hermana pequeña Valeria. Sus padres llevaban tiempo separados y su relación era extremadamente tensa. Una guerra familiar que, como veremos, irrumpiría de manera muy desagradable en mitad de la búsqueda. Pero esa noche, Diana solo era una chica joven disfrutando de las fiestas de su pueblo, sin saber que eran las últimas horas de su vida. Era el 21 de agosto de 2016, noche de fiestas patronales en A Pobra do Caramiñal. Había ambiente, música, gente por las calles. Diana salió a disfrutar con amigos. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Sobre las 2:30 de la madrugada, emprendió el camino de regreso al chalet familiar, donde esperaban dormidas su madre y su hermana. Iba sola, por el paseo marítimo, un camino corto, un camino que nunca terminó. Su último mensaje llegó a las 2:24 de la madrugada. Iba caminando mientras hablaba con amigos por WhatsApp, hasta que escribió algo que heló la sangre a quien lo leyó después, que alguien la estaba siguiendo. Esas fueron sus últimas palabras. Después, silencio. La señal de su teléfono se perdió en los alrededores de la localidad de Taragoña, en el municipio de Rianxo, a varios kilómetros de donde había salido a caminar. Por la mañana, al no aparecer en casa, su madre interpuso la denuncia y comenzó una de las búsquedas más largas e intensas de la historia reciente de España. La desaparición de Diana Kerr se convirtió de inmediato en un caso de enorme repercusión mediática. La Guardia Civil asumió la investigación. Se movilizaron voluntarios, unidades especializadas, expertos en búsqueda. Batidas masivas por los montes de la comarca del Barbanza. Rastreos de ríos y costas. Nada. 3 meses después, un mariscador encontró el teléfono de Diana en el fondo del mar, entre el puerto de Taragoña y el puente de la autovía. Estaba destrozado. Una empresa especializada logró desbloquearlo, pero apenas arrojó información útil. El teléfono en el agua era una señal inequívoca. Algo muy grave había ocurrido. La UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, tomó el relevo de la investigación. Mientras tanto, la cobertura mediática se disparaba. Y con ella llegó algo muy feo. La guerra entre los padres de Diana se libró en público, delante de las cámaras de todo el país. Una imagen devastadora que el país entero siguió atónito. Los meses pasaban. En algún momento, el caso estuvo a punto de archivarse, sin pistas sólidas, sin cuerpo, sin culpable. Pero la UCO no tiró la toalla, y fue precisamente su tenacidad, su método y un detalle aparentemente menor lo que acabaría llevándoles hasta el asesino. Desde el principio,
los investigadores habían trazado un perfil del posible autor. Varón de entre 30 y 50 años, conocedor de la zona, con acceso a un vehículo y muy probablemente con antecedentes. Se entrevistó a más de 200 hombres de la comarca que cumplían ese perfil. 80 de ellos fueron descartados tras cruzar sus datos de telefonía con las torres de cobertura de la zona aquella madrugada. Pero uno de los que quedaban en la lista tenía algo diferente. Su señal encajaba. Y su coartada dependía únicamente de la palabra de su esposa. Su nombre aparecía una y otra vez en los informes. Su nombre es José Enrique Abuin Gay, conocido en su entorno por el apodo de El Chicle. 41 años en el momento de los hechos, nacido en Moraña, Pontevedra. Casado con una hija. Corredor de maratones, una persona físicamente activa, con antecedentes por tráfico de cocaína. Por fuera, un vecino más de la comarca. Por dentro, algo completamente diferente. En 2005, una mujer había denunciado que Abuin la había agredido sexualmente y la amenazó para que no lo delatara. El caso se archivó por falta de pruebas. Un depredador que había actuado antes y quedado impune. La noche del crimen, Abuin merodeaba por la zona supuestamente para robar gasoil de los camiones de los feriantes. Sobre las 2:40 de la madrugada, abordó a Diana cuando regresaba sola a su casa. La aturdió, la inmovilizó y la metió en el maletero de su coche. De camino a su destino, arrojó al mar el teléfono de Diana al cruzar el puente de Taragoña. De ahí la señal perdida. De ahí el teléfono destrozado que encontró el mariscador meses después. Se dirigió a una nave industrial abandonada en Asados, municipio de Rianxo. Una vieja fábrica de gaseosas en un lugar apartado y silencioso, a menos de 300 metros de la casa de sus propios padres. Un lugar que él conocía perfectamente. Lo que ocurrió dentro de esa nave es lo más terrible de este relato. Teniendo a Diana sometida por la fuerza, la agredió sexualmente. Y después, con la finalidad de acabar con su vida, le colocó una brida de plástico en el cuello y la apretó con fuerza hasta causarle la muerte por estrangulamiento. Diana Kerr murió en aquella nave abandonada. Tenía 18 años. Después, Abuin ató el cuerpo con ladrillos, lo introdujo en un pozo en el suelo de cemento de la nave, lo sumergió en agua y lo cubrió con una chapa metálica. Y se fue a casa, a vivir su vida. Como si nada. El Chicle regresó a su rutina. Trabajaba, corría maratones, convivía con su familia y mentía. La UCO le había tomado declaración, pero su esposa le dio coartada para aquella noche, declarando que había estado en casa. Un muro que lo protegió durante meses. Entonces, en la Nochebuena de 2017, cometió un error fatal. En la madrugada del 25 de diciembre, intentó secuestrar a varias jóvenes en la localidad cercana de Boiro. Intentó meter a una de ellas en el maletero a punta de cuchillo, pero los gritos de la chica llamaron la atención y logró escapar. El mismo método, el mismo instinto depredador, y esta vez testigos. La detención fue cuestión de días. Ante el nuevo interrogatorio, su esposa se retractó de su declaración anterior, sin coartada, sin escudo. El 29 de diciembre de 2017 fue detenido. Y el día 30, en el interrogatorio, confesó ser el responsable de la desaparición y muerte de Diana Kerr. 497 días de silencio, rotos en una sala de interrogatorios. Era la madrugada del 31 de diciembre de 2017. Mientras España se preparaba para recibir el Año Nuevo, en la nave industrial abandonada de Asados, agentes de la Guardia Civil se disponían a abrir un pozo. Diluviaba fuera.
El silencio dentro era sobrecogedor. Sobre las 6 de la mañana, con el propio Abuin presente, el cuerpo de Diana fue hallado. Decenas de personas trabajaron con el máximo cuidado para recuperarlo. La brida de plástico apareció enredada entre sus cabellos. La autopsia confirmó que Diana había muerto estrangulada, con fractura del hueso hioides. Diana Quer fue recuperada el primer día de 2018, 16 meses después de aquella madrugada de agosto en que salió a disfrutar de las fiestas de su pueblo y nunca volvió a casa. El juicio comenzó en noviembre de 2019 en la Audiencia Provincial de A Coruña. En el banco de los acusados llegó un hombre irreconocible. La barba le alcanzaba el ombligo, la melena le sobrepasaba los hombros. Muy diferente al atleta que completaba maratones con buenos tiempos. Abuin mantuvo versiones que fueron cambiando. Primero dijo que la había atropellado accidentalmente y se asustó. Esa versión se derrumbó cuando la autopsia confirmó el estrangulamiento. Su última versión fue que había confundido a Diana con una feriante. Mentiras que se desmoronaban una a una ante las pruebas. El jurado popular deliberó durante 4 días. El veredicto fue unánime: culpable de detención ilegal, agresión sexual y asesinato con alevosía. El 17 de diciembre de 2019, el juez dictó la pena máxima del ordenamiento jurídico español: prisión permanente revisable. El Tribunal Supremo la confirmó en su totalidad, subrayando el desprecio absoluto a la víctima y el sufrimiento atroz que tuvo que padecer. Hay algo en este caso que no deja de resultar escalofriante. No solo la brutalidad del crimen, no solo los casi 500 días de incertidumbre, sino la normalidad aparente del asesino. Un vecino, un corredor de maratones, un hombre con familia, un depredador que había actuado antes y quedado impune, que vivió durante 16 meses junto a su víctima enterrada, a 200 metros de la casa de sus propios padres. El padre de Diana, Juan Carlos Quer, recogió más de 2 millones de firmas para defender la figura de la prisión permanente revisable, convirtiéndose en uno de los activistas más visibles del país en favor de las penas máximas para los crímenes más graves. Hoy, José Enrique Abuin Gay cumple su condena en la cárcel de Villayerro, en León. Sus posibilidades de acceder a cualquier medida de flexibilización son prácticamente nulas. En sus cartas desde prisión no mostró arrepentimiento. Un hombre que sigue mintiendo, incluso encerrado. Diana Quer tenía 18 años. Acababa de empezar su vida adulta. Iba a casa después de una noche de fiestas, como lo haría cualquier chica joven en cualquier pueblo de España. Y no llegó. Esto ha sido el caso Diana Quer. Si este contenido te ha resultado interesante, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte próximos episodios. Nos vemos en el siguiente caso.